Ingenieras e ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas, profe. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, buenas tardes. Permítanme, yo comparto la pantalla para que sigamos moliendo ensamblador y entendiendo cómo funciona esto del computador. Ok. Entonces, en Visual Studio, el tema de la clase de hoy y de la del miércoles entrante es procesamiento condicional. Uno tiene que entender que el computador cuando funciona, como lo inventó Mr. Turing, es para que tenga todas las instrucciones una seguida de la otra y eso funcione perfectamente. Pero obviamente Turing no tenía como mucha idea de que se iba a producir todo este asunto de la ingeniería de software y que se iban a desarrollar lenguajes de programación y ensambladores en el momento en el que creó el computador. Obviamente a él sí le tocó ver la salida del computador en acción y los computadores ejecutando tareas y todo eso. Lo que él no alcanzó a ver fue al Fortran, sí, al primer lenguaje de programación. Ese sí no lo alcanzó a ver. Él murió 2 años antes de que Bacchus liberara el Fortran. Ok. Entonces, en todo ese intervalo en el que nosotros no dispusimos de un lenguaje de programación de alto nivel, se desarrolló un montón de electrónica para la capacidad electrónica de la época, pero de todos modos ustedes recordarán que los magos estos del transistor lo inventaron en el 47. O sea que como que todo se confabuló para que el computador electrónico, que es el que nosotros utilizamos, existiese. Entonces, ese desarrollo electrónico obviamente llevó a que se desarrollaran las estructuras básicas de programación que nosotros conocemos, ¿sí? Y si ustedes me permiten hacer un resumen en el que me puedo equivocar, uno podría de pronto clasificar esas instrucciones como instrucción de asignación, instrucción de control de flujo por bifurcación, instrucción de control de flujo por repetición o por ciclo, instrucción de invocación. Y creo que, excepto la de instrucción de declaración de variable, ahí quedan todas metidas, ¿sí? Lo que pasa es que en la instrucción de declaración de variable ya vimos cuál es el efecto, que aparezca en el segmento de datos de un programa en lenguaje ensamblador para la máquina X, Y o Z, que aparezcan declarados unas etiquetas que indican un almacenamiento de un tamaño determinado, byte, palabra, palabra doble, palabra cuádruple. Ok. Las otras instrucciones que les mencioné al principio, sí son instrucciones que producen cambio en los datos de la aplicación, o sea, el ejecutable que tenemos cargado en memoria, o cambios en el estado de la máquina. Declarar un espacio de almacenamiento para el procesador no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque la memoria es aparte del procesador y la memoria tiene su propio administrador que sí se da cuenta de muchas cosas. Pero como la memoria simplemente es una bodega de datos, la bodega no procesa nada, simplemente ocupa espacio. En este caso de los computadores, ocupa espacio porque los bancos de datos físicamente están en la motherboard y ocupan algún espacio.
y ocupan espacio electrónico. Tienen que estar cargados con alguna energización de voltaje en todos esos transistores que representan los diferentes bits que utilizamos para que nuestras aplicaciones se ejecuten, incluido el sistema operativo. Ok, entonces, si hay algún efecto de procesamiento en la memoria, pero es un procesamiento intrínseco a identificar los elementos de la memoria. Ese es el procesamiento, ¿sí? A eso se le adicionan las dos tareas de leer y escribir, pero eso es tan electrónico que uno dice, eso no tiene mucho que ver con la gestión computacional de la información, que es lo que a nosotros nos interesa. Muy bien, entonces en esos años en donde no tuvimos un lenguaje de programación, a esta gente le tocó inventar las instrucciones, ¿sí? Y obviamente la lógica humana está hecha para tomar decisiones, no solamente para llenar el cerebro de datos, sino para tomar decisiones. Y la palabra decisión tiene un concepto de cortar, ¿sí? Decidir significa cortar y quedarse en la mano con un pedazo y el otro pedazo caer al piso. Más o menos esa es la historia de la dichosa palabra decidir. Entonces, el software tenía que reflejar esa forma de pensamiento humano que siempre lo hemos tenido desde que somos humanos. Entonces, tenían que crear y rompiendo con el concepto de máquina de Turing original, pero Turing no tuvo ningún problema porque entendió para dónde iba el asunto. Incluso lo aplicó después cuando escribió sobre otros temas de computación, que se necesitaba desarrollar tanto una electrónica como una representación de esa electrónica, que es el software, que permitiese a la secuencia de instrucciones que está haciendo el procesamiento de datos, desviar la secuencia innata de la computación hacia otro sitio dentro del código. De tal manera que vamos a romper la secuencialidad de la computación porque necesitamos que la computación responda a nuestra forma de pensar. Entonces aparece no el if, sino que aparece el concepto de procesamiento condicional. Sí, el if va a aparecer es con el Fortran, allá en el 56, en 1956. Mientras tanto, vamos a hablar de procesamiento condicional, que todo eso se va a ver reflejado en nuestro if, que incluso a alto nivel queda de cierta manera despotenciado el procesamiento condicional que es capaz de soportar la máquina, porque a nosotros nos reducen el procesamiento condicional a que haya un if y una condición. Ese if tiene que tener un entonces y puede opcionalmente tener un else, ¿sí? El señor de von Rossum de Python se atrevió a deformar el if clásico y agregó otro concepto al if, ¿cierto? Pero son esfuerzos muy particulares que no se han generalizado. Obviamente el doctor von Rossum lo hizo, pues él era ingeniero de sistemas, lo hizo conociendo la potencia que tiene el procesamiento condicional a bajo nivel. También conocemos el procesamiento condicional en las instrucciones repetitivas.
Las repetitivas que primero verifican el valor de la condición, o sea, se comportan como un if clásico, y de acuerdo con eso, el entonces de ese if es el que se va a repetir, siempre que la condición sea verdadera. Tenemos otro ciclo en el que primero ejecutamos el cuerpo del ciclo y luego preguntamos si se ha alcanzado una condición, ¿sí? Y la podemos preguntar en negativo o en positivo. Entonces hay el do while y el repeat until, ¿sí? Que tienen lógica inversa. Tenemos nuestro for de chicle que se utiliza para todo, como también una de las instrucciones de programación en donde hay procesamiento condicional, ¿sí? No sé qué otras cosas se han inventado. Hay el switch o el múltiple if, que lo que hace es, y eso se llama azúcar sintáctico, nos permite no tener que construir un conjunto de if al mismo nivel en el cual la condición es muy semejante y lo único que cambia es el valor de comparación, o tener que construir muchos if anidados. Entonces también existen las formas de evitar esas complejidades a nivel de programación de alto nivel, ¿sí? En todo caso, lo que va a ocurrir en realidad es que la unidad de control, que es uno de los elementos del procesador, que es la encargada de decir cuál es la próxima instrucción que hay que cargar en el procesador para que se ejecute. Entonces, la unidad de control es la encargada de manejar este procesamiento condicional, no desde el punto de vista del cálculo, sino de la indicación de cuál es la nueva dirección de memoria dentro del segmento de código que debe ser la próxima instrucción a ser ejecutada y que no corresponde a la instrucción anterior más uno, entendiendo más uno, decir, vea, vaya a la siguiente instrucción inmediatamente después. No, aquí me están diciendo que hay que recalcular el valor de la siguiente instrucción. Y ahí radica todo el concepto de procesamiento condicional. La unidad de control tiene un registro oculto que se llama R3, ¿sí? Y ese R3 es el que le pide la ayuda. A ver, yo también explico eso. Cuando se está ejecutando una instrucción, uno debe entender que debe haber un momento en que cargo los datos, los operandos de la instrucción que quiero realizar, ejecutar. Y después de haber descubierto, eso es lo primero que hace pues la máquina, de haber descubierto cuál es la operación, yo energizo el circuito dentro del procesador que va a hacer esa operación. Le inyecto los operandos y la operación se realiza. Pero usted tiene que entender que mientras se hace todo lo que le acabo de contar, hay otras regiones del procesador que pueden estar haciendo otras tareas simultáneamente. O sea, todo procesador trabaja en paralelo para poder funcionar y también para poder computar. Eso es más o menos la historia del paralelismo entre los procesadores modernos. Otra cosa es que uno tenga un arreglo de procesadores y ahí sí estoy hablando de computación paralela. Lo que yo estaba explicando del paralelismo es que como el procesador no es una máquina de un solo elemento, sino que está constituido por varios elementos independientes pero coordinados, la independencia trae consigo el potencial paralelismo.
Si nos coordinan a dos elementos del procesador a que hagamos una tarea simultáneamente desde el punto de vista de otro que es el coordinador, pues los dos arrancaremos a hacer la tarea simultáneamente. Y miren, no estoy necesariamente hablando de computación, de que se haga un cálculo. Estoy hablando del trabajo burocrático que hay dentro del procesador para que, y ese siempre será el objetivo, la siguiente instrucción se cargue correctamente. Porque uno entiende que una instrucción siempre hace el cálculo y lleva consigo el lugar dentro del procesador, por lo general, donde debe guardarse el resultado. Y en la lógica de nosotros y en la lógica del procesador, uno entiende que la siguiente instrucción va a hacer algo con el dato obtenido como resultado de la operación anterior. Entonces, el procesador siempre es una máquina de futuro, siempre está orientada a la próxima instrucción, porque la actual ya debe estar siendo ejecutada en algún pedazo del procesador, en alguna de esas máquinas independientes que tiene el procesador, se debe estar ejecutando y obteniendo algún resultado. Uno entiende que si la operación genera un error, pues el procesador cambiará su atención de, oiga, ¿cuál es la próxima instrucción? A atender el fallo, ¿cierto? Como en El Señor de los Anillos, desviemos la atención del ojo ese de Sauron hacia otro lado para que Frodo y el otro muchacho puedan llevar el maldito anillo a donde yo no sé dónde. Entonces, esa situación es la única que desvía la atención del procesador de su interés real. ¿Cuál es la próxima instrucción? Y su interés en la próxima instrucción termina cuando la instrucción está cargada dentro de alguna de las máquinas del procesador, porque el procesador funciona en automático. Si algunas áreas de memoria están cargadas y algunos elementos de computación están cargados, pues eso es como agua dentro de un tubo, la electrónica simplemente fluye, pues la electricidad fluye y el cálculo se hace. ¿Por qué fluye simplemente? Porque se le habilita a esos registros de memoria dentro del procesador descargarse, sin perder su valor original, descargarse contra las máquinas de computación internas que tiene el procesador. Por eso le digo que es como agua entre un tubo. Es como el switch del foco del lugar donde uno esté. Si está apagado, pues si está prendido, está prendido. Otra cosa es que el foco esté bueno, alumbre. Pero el interruptor está en los dos estados. Y ya cuando lo pongo en estado de prendido, la energía fluye. La energía no piensa ni pregunta si el foco está bueno. La energía fluye. ¿Qué pasa? Cuando llega al foco, encuentra que el circuito está abierto, entonces no se prende nada. Más o menos ese sería el cuento. Entonces, vamos a ver a través de algunos ejemplos de código en ensamblador cómo se implementa ese concepto de procesamiento condicional en la máquina de procesamiento, ¿sí? En nuestros procesadores. Entonces, nuestro primer ejercicio es ir barriendo un arreglo numérico hasta que se encuentre un valor diferente a 0. ¿Sí? Profe, ¿eso para qué sirve? Usted puede llegar a entender, independiente de la lógica que nosotros manejemos y que maneje la máquina, lleguemos a un acuerdo que 1 es prendido y 0 es apagado, para el ejemplo que les voy a colocar. Nosotros sabemos que esa es nuestra lógica de alto nivel, que en el bajo nivel la lógica está invertida. ¿Sí? Qué camello tan tremendo. Entonces, si yo tengo que actualizar el screen, la pantalla, y yo estoy moviendo el ratón,
y a veces aparece el cursor de edición y a veces aparece el apuntador de selección en lo que estoy mostrándoles. Entonces eso quiere decir que el screen tiene que estar refrescándose para que me dé la sensación de que yo físicamente estoy moviendo el ratón y que eso tiene efecto sobre la herramienta de software que esté trabajando en este momento. Entonces, la pantalla hay que estarla refrescando. Después veremos cada cuánto se refresca. Pero ustedes verán que si solo estoy moviendo el ratón y solo el cursor en este punto está titilando y yo soy muy ciego, no alcanzo a apreciar ningún otro cambio, entonces la pregunta sería, oíste, ¿para qué vamos a reescribir todo esto? Que no se mueve, que no cambia porque el usuario no está haciendo nada. ¿Para qué vamos a repintar todo esto si esos valores a los que corresponde cada elemento, de estos elementos, en la memoria de video ya está cargada? Solo carguemos lo que realmente esté cambiando. Entonces, ¿qué hace uno? El cambio, que es lo que le va a avisar uno a la memoria de video, el cambio lo puede expresar como una corriente de ceros diciendo, vea, estos píxeles no los toque. Cuando encuentre un 1, quiere decir que ese píxel cambió. Y en otra estructura de datos encontrás los datos que te permiten pintar el píxel como espera el usuario que aparezca porque le está haciendo algo, está jonjoleando la aplicación o lo que sea. ¿Listo? Entonces esa puede ser la utilidad para este asunto. Obviamente el objetivo es ver nuestro procesamiento condicional. Muy bien. Entonces aquí uno tuerce los dedos para que esta cosa depure. Que el antivirus no joda. Eso, muy bien. Echémosle un ojo a lo que nos dice aquí. Entonces, los comentarios, pues simplemente de documentación, ya estamos incluyendo Irvine 32.in, entonces la cabecera normal que teníamos antes de .386, .model y .stack ya no la tenemos que definir. Perfecto, con incluir esto ya queda definido todo un montón de cosas. En el segmento de datos nos definen dos variables. Int array, que va a guardar los datos sobre los cuales vamos a hacer el análisis, a ver dónde encontramos un valor que sea diferente de 0. Perdón. Y ese int array nos lo están definiendo como una estructura de tamaño palabra sin nada. La S es que específicamente valores con signo van a ser almacenados en las posiciones Word de esta etiqueta, de esta variable. Como ustedes observan, inicializamos y precisamente en algún lugar escribimos -12. Como no está acompañado de ninguna sufijo de identificación de tipo de base, entonces se entiende que todo esto son números en decimal. Y como declaré signado, entonces puedo escribir este guión. Ok. El ejemplo nos agrega 3 casos diferentes de int array para que lo utilicemos en 3 depuraciones adicionales para ver cómo funciona el asunto, ¿sí? De arrancada nos proponen este de acá. Y la segunda variable es un string. Recuerden, byte, al final el coma 0 y lo que quieran poner en el letrero entre comillas. Y ahí dice un valor no 0 no fue encontrado. Entonces ese sería el caso cuando barremos nuestra estructura de datos de interés y no encontramos ningún valor diferente de 0. Uno no tiene que ser pues muy pispito de cerebro para decir cuando usted corra este caso, profe, tiene que salir este mensaje. Ok, vámonos al código. Mire, el código no es muy grande. Vamos a montar un for, ¿sí?
y entonces necesitamos cargar ese X con algún valor, necesitamos una etiqueta después de haber cargado ese valor y necesitamos una instrucción loop hacia la etiqueta que declaremos, que escribamos ahí en nuestro código fuente. Muy bien. Como vamos a recorrer nuestra estructura de datos, entonces ustedes saben que tenemos que cargar en algún registro de la máquina la dirección de la estructura para irnos moviendo dentro de la estructura. En ejemplos anteriores hemos cargado, por ejemplo, la dirección en uno de los registros índice, o en ESI o en EDI. Pero es que esos son solo nombres. A uno le dicen, vea, EAX, EBX, SX, EDX, ESI y EDI son registros de propósito general. Entonces, úsenlos como le dé la gana. Solo cuando esté montando un for, recuerde que necesita usar SX exclusivamente como variable del for. Y listo, entonces me quedan los otros registros. Para este caso, lo están montando en el registro EBX. Tiene que haber una razón adicional a eso, de simplemente que los registros sean de propósito general. Y entonces, como yo les dije, las letras A, B, C, D, no solamente son las primeras letras de nuestro alfabeto, sino que tienen en inglés significado. La A de accumulator, de acumulador, la B de base, base, la C de counter, contador, y la D de data, de datos. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a usar EBX como el nombre lo dice. Venga, carguemos algo base en ese registro. En este caso, van a cargar la dirección de la estructura de datos que vamos a trabajar en el código. Perfecto. Entonces, entremos al cuerpo del for a ver qué es lo que sucede. Y descubrimos la primera forma y la más usada y la más potente que tiene el if en bajo nivel, la instrucción CMP. Véala, ahí está, como la canción de la irlandesa esa, Nothing compares to you, compare. Eso tiene por detrás toda la historia de la computación, porque lo que está declarando el nombre de esa instrucción, ese operador de bajo nivel, es que los computadores en su procesador tienen la capacidad de comparar dos operandos. Ustedes de pronto se acordarán que yo les dije en alguna clase que un computador solo sabe sumar y negar a nivel electrónico. Obviamente uno entiende que con el avance de la electrónica y la miniaturización, esta gente le ha metido multiplicadores y divisores completos al procesador, entonces ya no hay que hacer la multiplicación como una suma sucesiva ni la división como una resta sucesiva, sino que hay un circuito electrónico que hace eso completamente. Listo, perfecto. Entonces no vamos a negar el avance de la tecnología. Pero mire, uno se pregunta, ¿qué es comparar dos cosas? Desde el punto de vista humano, y vamos a ver si coincide con lo que la máquina entiende que es comparar. Cuando usted tiene dos cosas y le dicen que las dos cosas son iguales, la mente realiza un ejercicio muy particular. Resta el primero que le mencionaron del segundo. Y si el resultado le da en blanco para una imagen o 0 para una operación numérica, entonces el cerebro dice que las dos cosas son iguales. ¿Sí?
Lo que les estoy diciendo, permítanme, es una tontería, pero si alguien me pregunta que si el 1 es igual, permítame, yo escribo el igual así, que si el 1 es igual a 1, no dice qué pregunta tan pendeja. Pero yo creo que si nosotros usamos un lenguaje de alto nivel y escribimos ese if, el compilador lo pasa. Yo no sé cómo escribirá usted el operador de comparación de igualdad en su lenguaje. Escríbalo bien. Pero usted puede escribir un if 1 igual 1. Que eso da verdadero de entrada. Sí, pero la pregunta es, ¿lo puedo escribir o no? Estoy comparando, yo sé, de pronto tienen los paréntesis, a ver, yo le pongo paréntesis y todas esas cosas. Está comparando un almacenamiento y su contenido con otro almacenamiento y su contenido. Nosotros sabemos que esos dos constantes irían directamente a ser almacenadas en la instrucción. Sí, no requieren que en el segmento de datos se cree un espacio para almacenar un 1, por favor, no, ese no es el chiste. Sería terriblemente ineficiente la computación. Pero bueno, si ustedes me permiten que esto sea real y que su compilador en su lenguaje de programación no nos marque error, una pregunta sensata es, oiga, yo sé que eso es verdadero, pero eso hay que calcularlo. El computador no tiene de antemano conocido que el 1 es igual al 1 y el 0 es igual al 0. Eso no tiene sentido pensarlo. El computador es una máquina vacía, en la que son muy pocas las cosas que sabe de antemano. Y casi siempre las cosas que saben de antemano son cosas que tienen que ver con arrancar la máquina, que el computador quede en un estado satisfactorio para que alguien lo use. Más o menos esa es la idea de la información que sí tiene el computador, pero que el 1 es igual al 1, eso no lo tiene el computador, pues no tiene sentido pensar eso. Entonces, eso hay que calcularlo. Y entonces, si yo digo que la respuesta y me creo una variable ficticia a nivel del procesador, si respuesta es igual a 1 menos 1, yo sé que respuesta, perdón, yo escribo bien, puede ser igual a 0, ergo, entonces son iguales, igual que hizo el cerebro. Respuesta me puede decir, oíste, medio positivo, ergo, el primero es mayor que el segundo. Oíste, medio negativo, ergo, el primero es menor que el segundo. ¿Sí? Tendríamos que abrir el espacio para mayor igual para menor igual. ¿Sí? De pronto también tendríamos que abrir el espacio para el y, para el o y para el no. Listo, más o menos el análisis de un posible dominio de las respuestas que hayan asociadas a resolver la condición de un if. Pueden haber más, sé que hay más, pero venga, arranquemos de esto. Aquí la siguiente cuestión que habría que preguntar es, oiga, ¿qué es respuesta? Porque si observan, en este if no hay ninguna variable, hay dos constantes. Y según lo que les están explicando, aparece del sombrero de mago una variable respuesta. Por más temporal que sea, aparece una variable respuesta. Entonces, este análisis que les acabo de hacer, lo hicieron
hace hijo de 1000 décadas, cuando estaban inventando esto, les estoy contando la historia de ellos, y decidieron que se necesitaba que el procesador tuviese la variable respuesta. Y como hicieron el análisis más profundo, dijeron, oiga, nueva. Si alguien dice A igual 2, al procesador le interesará saber qué pasó en la asignación. O sea, necesitará habilitar la variable respuesta y que en este caso respuesta sea positiva, indicando que a A se le asignó esto es con tilde, se le asignó un valor positivo. Profe, ¿y eso porque hay que saberlo? Porque si usted se da cuenta, en el único lugar en donde se sabe que a la variable A se le va a asignar un valor positivo es en la instrucción. ¿Y la instrucción en dónde está? En el código ejecutable. Por lo tanto, el procesador no sabe de antemano eso. Si el procesador, para procesar una aplicación, tuviese que hacer 2 barridas, quiero decir, en la primera barrida, leer todo el código ejecutable para darse cuenta qué es lo que va a pasar. Y en la segunda barrida, sí empezar a ejecutar la aplicación. Yo no sé si a usted esa idea no le ofende la inteligencia. Es que, ¿cómo así? Entonces, si la aplicación es grandecita, yo me tengo que mamar una esperada larga para que el procesador lea primero todo el código, no lo ejecute, lo lea. Y supuestamente si lo va a leer, tiene que tomar unas anotaciones. Entonces, cada aplicación va a requerir un espacio de memoria adicional donde el procesador toma anotaciones de lo que tiene que considerar cuando la aplicación se ejecuta. Le pongo el caso en la vida real. Lo llaman a usted. Ingeniera o ingeniero, tiene una entrevista de trabajo. ¡Ay, qué rico! Y usted le va y le responde a la persona que la está citando. Oiga, usted por favor me manda a mi dirección de correo las preguntas que me van a hacer. Yo creo que hasta ahí llega la situación a la entrevista de trabajo. ¿O no? Me dice, ¿qué? ¿Que le mande las preguntas de qué? Sí, de lo que me van a preguntar para yo tener listas las respuestas. Usted funciona así. Entonces, para usted los incendios no existen. Cuando se corta el fluido eléctrico, eso no existe. Porque eso son cosas que uno no espera que sucedan. Y cuando se va el agua, se va la luz, se va. Eso no suena una alarma de bombardeo. No, eso se va. Entonces uno dice, no, eso no tiene sentido. El mundo no funciona así. Uno tiene que estar siempre alerta al próximo mamonazo que le lancen. Y se lo lanzan desde cualquier lugar. Entonces, sí, lo de las 2 barridas, las de las 2 pasadas por el código ejecutable, no tiene mucha presentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La computación es en tiempo real, porque cuando usted le pide al sistema operativo que le promocione un ejecutable a ser ejecutado, para el procesador todas las instrucciones son nuevas. Pero hace 2 segundos corriste eso, sí, pues que yo tengo memoria de pollo. Sí, no sé si ustedes han visto los pollos. No se acuerdan de dónde están los granos de maíz, aunque los tengan ahí enfrente. Uno dice, pero pollo, mira, ahí está, y él se pone a perseguir una piedrita, cualquier cosa por ahí. Entonces, al pollo hay que estarlo como, venga, pues que lo bonito que es que coma, no que explore la naturaleza. Entonces, sí, el procesador tiene memoria de pollo. No se acuerda que hace 2 minutos corrió esa aplicación y todas las instrucciones para él son totalmente nuevas. Hay alguien que sí se acuerda, el sistema operativo.
ese es el encargado de recordar, pero para él y para el usuario, no para el procesador. El sistema operativo nunca le dirá al procesador, oíste, ahí te mando una instrucción que ahorita ya ejecutaste. Eso no se lo dice nunca al procesador, eso está claro. Muy bien. Entonces, viene nuestro compare y nuestra variable respuesta es el registro flags. Entonces vámonos otra vez a mirar, yo creo que en alguna clase anterior miramos nuestro registro flags. En donde trabajaba a nivel de bit. Cada bit, si se prende o se apaga, indicará lo que dice aquí la descripción. Entonces, ¿de qué se entera el procesador con respecto a la ejecución de la instrucción que tiene cargada en este momento? ¿Viste por qué se tiene que enterar? Pero les acabo de decir hace un ratico que el procesador no es una máquina única. Eso no es un perro que viene todo ensamblado. Eso por dentro tiene cosas de todos los colores, de todos los sabores, y lo único que hace algo también dentro del procesador es coordinar todo ese montón de máquinas. Entonces, el procesador dice, energicen la unidad aritmético-lógica que vamos a hacer una suma. Y se energiza. Y se inyectan los operandos. Y eso da un resultado. Y la misma instrucción dice dónde guardar el resultado. Si se dan cuenta, como que todo ocurrió detrás de las cortinas. Se prendió una máquina que hizo una suma y ya estaba como habilitados los circuitos electrónicos para que la salida de la máquina que hace el cálculo mande esos bits a ese registro de salida. ¿Sí me entienden esa historia? O sea, cuando mando los operandos, en la misma instrucción me dice dónde debo guardar la respuesta. Entonces, la unidad de control energiza el registro que va a recibir la respuesta y lo asocia eléctricamente con la salida del que hace el cálculo. Entonces, eso ni que hay que pensarlo. Los electrones empiezan a salir por la máquina que hace el cálculo y les dijeron, vea, es que este es el camino, y ellas siguen el que es, el electrón no tiene inteligencia, sigue el camino por las fuerzas de la naturaleza, sigue el camino y queda guardado allá en un registro. Entonces, digámoslo de cierta manera, la unidad aritmética, la unidad de control no se dio cuenta que ocurrió el resultado hasta que el registro no esté cargado. Y decir que un registro está cargado es mandar un bit diciendo me cargué, no tengo que explicar más nada. Pero si se necesita algo más, necesito un circuito en la mitad de la transmisión del dato hacia el registro que va a guardar el resultado. Necesito meter una máquina que analice si el dato generó acarreo, si hay cuestiones de paridad, ¿se acuerdan del segundo evento evaluativo? Si se requiere un ajuste del resultado, si el dato dio 0, si el dato dio negativo, si se generó una trampa de software, si se va a generar o se puede generar una interrupción de hardware, si hubo un cambio de dirección, si hubo un overflow o un underflow, un desbordamiento, ¿sí? Y si hay algunas cosas que yo identifico que puede ser útil saberlas y hay otras que no. Entonces, esta bandera también nos está revelando cómo están hechos los procesadores y qué es lo que le interesa saber a los procesadores. Es posible que si usted toma un procesador que no sea Intel o AMD o similares a esos dos,
que tenga otra tecnología, de pronto uno encuentra, cuando se sienta a aprender cómo se programan esos dichosos procesadores, encuentra que este registro de banderas es diferente. Y entonces uno dice, yo no me voy a leer todos esos manuales en mamotreto de PDF de cómo programar esto. Yo ya sé programar en ensamblador, más o menos. Eso no tiene la idea. Venga, miremos cómo está descrita la bandera el registro de banderas de este procesador. Y ahí uno aprende toneladas de qué es lo que el procesador considera importante registrar después de que una instrucción sea ejecutada. ¿Listo? Este es nuestro caso, el de Intel o AMD o similares. Entonces, acá, en este registro, va a quedar, de acuerdo con lo que les expliqué, posiblemente el resultado de esta instrucción comparar. Pucha, la potencia de la computación para ayudarnos a tomar decisiones y plasmar esa forma en que tomamos decisiones en el código que programamos y en los if, en los while, en los do while, en los repeat until, en los switch o en los case, en los for, en los for each, en todo eso. Y ustedes verán que si un programa no tiene eso, uno dice, oiga, ¿qué programa más raro este? ¿Qué hace esa cosa? ¿Que mandar a imprimir letreritos o qué? Entonces, por toda parte de nuestro programa vamos a tener ese tipo de instrucciones y por lo tanto vamos a llenar nuestro código ejecutable de puras instrucciones compare y la instrucción que sigue. Ahorita miro qué dice acá. La instrucción que sigue se llaman las instrucciones de jump, los saltos, como la canción de Van Halen. ¿Qué va a configurar estas dos instrucciones? Que son las que hacen el procesamiento condicional a nivel de un procesador de este estilo que nosotros estamos trabajando. El compare va a ser la operación aproximada, no siempre es una resta. Yo no puedo decir que es tan reduccionista el procesador. Por lo general es una resta, va a ser una resta. Y esa resta va a generar que nuestro registro de banderas cambie posiblemente en uno o en algunos de sus bits. Como tengo todos estos bits, ingenieras e ingenieros, yo puedo tener condiciones por cero o por signo, entonces yo puedo tener un montón de instrucciones que me digan, oiga, hagamos esto cuando tal bit se active, hagamos esto cuando tal otro bit se active, hagamos esto cuando dos de esos bits, estos específicos, se activen. Entonces uno se empieza a contar, ¿cuántos bits hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este pedacito, esta primera palabra, en estos primeros 16 bits. Oiga, qué montón de combinaciones hay con 10 bits para jugar. Entonces, ahí empieza a verse también la potencia del procesador. Esa es la maldita inteligencia del procesador. ¿Cómo me deja manejar para hacer programación de bajo nivel, tanto al compilador como a la programador de bajo nivel? ¿Cómo les permite jugar con todas las posibilidades que puede dar la instrucción compare? Entonces, la instrucción que acompaña a nuestro compare siempre es un jump con algo más. ¿Qué dice? Vean, me interesa que en el procesamiento de mi aplicación de bajo nivel preguntemos por tal bit del registro de banderas porque ese bit trabaja con el resultado tal. Para este caso dice, vea, compare, entonces
pues ya resolvamos. Compare el contenido que está siendo tratado de nuestra variable inArray, que recuerde que la vamos a representar por el registro EBX, y aquí lo que dice, y mirarán que como que está raro escrito, los corchetes siempre dicen contenido, y aquí otra cosa potente que tiene este asunto, que con una instrucción yo puedo crear un apuntador. Ese PTR es pointer. Entonces yo le puedo decir que me saque el dato que hay aquí según lo que yo necesite apuntar. Porque yo podría poner aquí pointer byte y va a este sitio y me saca un byte. Pero en este caso estoy diciendo pointer word, sáqueme una palabra de este sitio. Y si el sitio tuviese palabra doble, yo le podría decir las tres cosas. De un mismo sitio, sáqueme un byte, o sáqueme una palabra, o sáqueme una palabra doble. Potentísimo en eso. Quiere decir que uno puede fraccionar la estructura de datos de acuerdo con la necesidad de procesamiento que tenga. Obviamente ese chiste es aquí a bajo nivel. En alto nivel también uno lo hace y tiene que empezar a incluir unas bibliotecas de clases especiales en donde le dejen manipular los contenidos de las variables de la manera como le acabo yo de decir. Oíste, estamos guardando enteros, pero yo estoy necesitando que del valor guardado mirar la parte de arriba del entero y la parte baja del entero, ¿viste? ¿Y eso por qué? No, porque es que estoy aquí haciendo unas cosas de blockchain. Entonces el blockchain me está exigiendo que yo empiece a hacer manejo hasta nivel de bit. Y todos los lenguajes de programación de alto nivel tienen ese manejo a nivel de bit. Ok. Y entonces estoy comparando el contenido de esa posición con el cero, porque de eso trata esta aplicación, de que recorramos el arreglo hasta que encontramos el primer valor no cero. Entonces, comparo eso. ¿Y qué digo? Ole, anda, fíjate en la variedad, en el bit de cero. ¿Y por qué? Hombre, porque estoy comparando contra cero, cabezón. Y si hay un bit que se llama cero, en el registro de banderas, pues usarlo para algo que se llama cero. Entonces, ¿qué dice la lógica? Que siga recorriendo el arreglo mientras no encuentre un valor diferente de cero. En el momento en que encuentre un valor diferente de cero, deje de recorrer el arreglo. Es cuando encuentre el primero, no cuando encuentre todos, sino cuando encuentre el primero. Entonces sí, la lógica me dice, oiga, vamos a quedarnos en el for, mientras el valor analizado sea cero. Y nos vamos a salir del for brutalmente. O sea que lo que estamos constituyendo ahí, permítame, yo lo escribo esto aquí. For i igual 0, tú, cualquier valor, que es el tamaño, el string, no, eso es un numérico. Longitud del, escribo, yo estoy escribiendo en polaco, que longitud del arreglo. Permítame que exista eso. Y por aquí yo estoy diciendo if arreglo su i, yo lo voy a escribir en alto nivel, ustedes saben que en bajo nivel es otra cosa, está ese EBX entre corchetes con word pointer. Pucha, qué manera tan rara. Si esto es diferente de cero, oiga, diferente de cero, entonces break. En for. Así están solucionando en el código que nosotros estamos viendo. Sí, ¿por qué no lo escribe al revés? Porque es que escribirlo en positivo no hay que hacer nada. Oíste, encontraste que era cero y entonces, no hagas nada. Entonces hay que escribirlo en negativo.
Y entonces al escribirlo en negativo, cuando lo encontres, el valor diferente de 0, ¿qué vas a hacer? Salirme del for. ¿Para qué voy a seguir metido en el for? Oiga, profe, eso en alto nivel, incluso le dicen a uno que es una mala práctica de programación. Y entonces yo me empiezo a chupar el dedo gordo de mi mano y le digo, estoy de acuerdo contigo, pero es que en realidad en bajo nivel, en el código ejecutable, así queda el código escrito. Hay mucha lógica negativa en el bajo nivel. Si usted escribe la condición en positivo en el alto nivel, yo le digo que para mí es posible que el compilador le cambie la condición y la ponga en negativo. ¿Para qué? Para que él pueda escribir este tipo de código en ensamblador. Y mírelo, ahí está. Si no es 0, eso es lo que dice ahí, salte si no es 0, n not z0, ¿sí? Salte si no es 0 a la etiqueta found. Y si usted echa una mirada a la línea 26, la etiqueta found está después de la instrucción loop, que es la que cierra el for. Por lo tanto, la continuación de la ejecución de la aplicación salta a la línea 26 cuando encontró que jump NZ se hizo verdadero. Verdadero. Por eso a uno le dice, ¿oíste? Todas las condiciones son booleanas, son lógicas, no importa lo que esté escrito dentro de la condición. Eso tiene que entregar verdadero o falso para saber si entramos al entonces o al si no, si seguimos en el while, en el do while, en el repeat antes. Necesitamos que sea booleana. Ahí está la booleana en vivo y en directo. Jump. Y lo que siga después de jump pregunta si el bit correspondiente es 1 o 0. 1 y 0, ingenieras y ingenieros, es verdadero o falso. Eso ya nos lo dijeron desde el principio del mundo, cuando estábamos estudiando esto. 1 verdadero, 0 falso. Entonces, me está interesando preguntar por el valor del bit. Si es el valor del bit, es el valor de un booleano. Ahí está el componente lógico de la condición del if, del while, del do while, del repeat antes, del switch, del case, del for each, del for normal, de lo que usted quiera. Listo. Entonces, este es el break. Porque si yo pregunto, oiga, no se hizo 0, sálgase del for y continúe la ejecución en el found. Pero obviamente, si a esto me responden, oíste, ocurre que fuimos a mirar el bit 0, miremos qué número de bit es ese, el 0 aquí, el bit numerado 6, o sea, el séptimo bit, el séptimo enanito. Entonces, ese bit, si se hizo 1, quiere decir que la comparación dio que ambos eran 0. Pero si se hizo 0, quiere decir que en la comparación no encontró que los dos eran iguales, no eran 0. ¿Por qué dice, profe, iguales o 0? Porque hay un valor explícito contra el que estoy comparando. Entonces, hacerse iguales, según lo que dice la instrucción, es hacerse 0. Entonces, el jump pregunta, eso es lo que uno tiene que entender. Está preguntando, oíste, el bit de 0, ese bit 7, después de hacer el compare, se hizo 0. Si se hizo 0, quiere decir que el resultado no es 0. Por lo tanto,
hay que salirse del for. Porque vamos a encontrar JZ. Salte sí 0. Y vamos a encontrar un montón de... Eso es una lista medio bestial. A ver si por aquí la encuentro. No, esto está una caspa. Es que siempre es buscar en inglés más fácil, pues. Un pedazo de la lista, otro pedazo de la lista, otro pedazo de la lista. Hay que ver si tienen más pedazos de la lista. Con esos tenemos, mire, si son iguales o es 0, si no es igual o no es 0, si es mayor o si no es menor o igual, si es mayor o igual o no es menor, si es menor o no es mayor o igual, si es menor o igual o no es mayor, si está por encima o está por debajo. Increíble todo lo que uno le puede preguntar a esta maldita máquina. Y le puede preguntar incluso por si ciertos registros se hicieron 0 o no, si hay carry, si no hay carry, si hay overflow, si no hay overflow, si hay paridad par o paridad impar, si no hay la tal paridad, si fue negativo o fue positivo. Y hay más, les aseguro. Entonces, uno aquí tiene que hacer lujo de su lógica. ¿Oíste? ¿Cómo rompo el ciclo? Porque eso es siempre lo que uno quiere hacer. O cómo mantengo el ciclo. En este caso, ¿cómo rompo el ciclo? Con NZ. Pero ojo, no encontró que fuera diferente de 0. Ah, entonces saltemos a la siguiente posición en la estructura. Saltan 2, porque como es word, son 2 bytes, y alcanzan el loop. ¿Qué va a suceder si alcanzasen el loop? Eso quiere decir que revisaron todas las posiciones del arreglo y no encontraron ningún valor diferente de 0. Suponga que esta instrucción no está escrita. De acuerdo con lo que vimos del found, entonces hace el break cuando encuentra el diferente del 0 y salta a found. Y cuando se acaba el for, iría a saltar otra vez al found. Ah, no se vale. Entonces, apenas acabe el for, hay que mandarlo a saltar a otro lugar. Y en este caso lo llamaron not found. ¿Sí? Entonces me toca aquí reescribir esto. Entonces no es break, es break, pero es jump found. Y found lo escriben acá. Ya vamos a ver qué es el dichoso found. Escribirlo bien puesto los altos. Found. Pero apenas se acabe el for, no debería ejecutar el found. Entonces hay que decirle que jump a not found. Entonces observarán ustedes que tengo un if, porque tengo un compare, tengo un if, y el entonces del if arranca aquí, lo que tenga. Y el si no
Del if viene un pedazo en el for, porque mire que el si no siga siendo el for. Y la última instrucción del si no es el jump después de que se acabe el for. Qué cosa tan enredada. Y después viene otro loop. Veamos qué es el found. Hombre, si encontraste el valor que es diferente de 0, entonces lleva ese valor al registro que permite invocar el procedimiento write in en la pantalla, que nos muestra en la pantalla el resultado. Este es el número que es diferente de 0 en el arreglo que estoy analizando. ¿Cierto que sí? Creo que eso es claro, eso no tiene mucho misterio. Simplemente EAX es el lugar en donde cargan el parámetro de este método. ¿Sí? Pero apenas hacen eso, y supongan que este no existe, apenas hacen eso, se encontrarían con not found. Y de pronto sale el letrero no encontrado. Y uno dice, bueno, acabas de mostrarme el que encontraste y ahí inmediatamente me mostras que no lo encontraste. Oiga, esta es una mamadera de gallo esta aplicación. Entonces, apenas terminamos de escribir el pedazo que hay que ejecutar cuando se encontró el dato diferente de 0, hay que hacer otro jump. ¿A dónde? A algo que diga, oiga, termine la aplicación. Y eso casi siempre, en estas aplicaciones pequeñas, va a quedar inmediatamente después de la etiqueta del not found. Por lo tanto, después de que se acabe el not found, y en realidad no se acaba porque aquí no hay ningún pedazo de nada, esto simplemente es una etiqueta, pero es una forma de hablar. Uno dice, vea, después del not found hay todas estas instrucciones. Y dice, sí, tienes toda la razón. Pero discúlpame, aquí hay otra etiqueta. Entonces, la interpretación que uno le da es que las instrucciones de esta etiqueta van hasta que uno encuentra otra etiqueta, que es esta etiqueta quit. Entonces, cuando encontremos y el valor diferente de 0 y hagamos la operación de mostrarlo en la pantalla, decimos termine la aplicación. Entonces, salta hasta aquí. Y cuando not found termina de ejecutarse, como esto siempre se ejecuta secuencial, termina ejecutando quit. Por lo tanto, no hay que llamar a quit, porque está inmediatamente después de la última instrucción de esta etiqueta not found. ¿Y qué tiene esa etiqueta quit? Imprime un enter en pantalla y termina la aplicación. Complicado, ¿cierto? De cierta manera. Pero es complicado porque nuestra lógica está construida o fue entrenada para resolver este problema en alto nivel. Creo que lo que le acabo de explicar, no sé si lo entendió profundamente, pero lo que creo que no me puede discutir es que había cierta lógica que no se puede discutir en la forma en que se estructuró este código. Porque si lo estructuramos de otra manera, no nos funciona. Y todo parte, esta forma extraña de escribir el software, porque esto sigue siendo software, por más que esté a bajo nivel, esta forma extraña de escribir el software, que es la forma real, qué maluco que le digan a uno que lo que uno considera extraño es lo que es real, porque le meten a uno la duda, entonces, como yo pienso, yo soy el raro. No, las otras cosas, las raras, que en principio me parecían raras a mí, ahora resulta que el raro soy yo, porque pienso de la manera como no ocurren las cosas en la realidad. Pero somos capaces de vivir con eso, ¿sí? Más aún, eso es vivir. Vivir con las cosas, los conceptos raros que uno tiene de la realidad y no ahogarse en el intento. De todos modos, algún día nos vamos a morir todos, cuando sea.
En el mientras tanto que nos ocurre esa pendejada, aprendamos a vivir con lo real y con nuestro simbólico, con nuestro imaginario. Ok, entonces corremos esto para ver qué es lo que hace. Cargamos en EBX la dirección de nuestra estructura de datos, cargamos la variable del for, que nos dice que son 11 elementos, ¿cierto? Ahí hay una B, son 11 elementos, y aquí empiezan las maravillas del if. Listo, por favor, el registro flag. Ese es nuestro objetivo. Comparamos, nada cambió. Usted vio que esto no se puso en rojo. Verifiquemos. Porque si no se puso en rojo es que estaba en todos estos ceros 2, 4, 6. Y vimos que el registro el bit de 0 era el bit 7. Por lo tanto está metido en este 4. Porque aquí están los primeros 4 bits. Y aquí están los siguientes 4 bits. Entonces ahí está nuestro bit 7. Verifiquemos que no estamos diciendo paja. Sí, ahí está. 1, 2, 3, 4, el primer pedazo. 1, 2, 3, el bit de interés. 4, el segundo. Ahora, el valor que aparece ahí es 4. Miremos cómo se escribe el 4 en binario en 4 bits. El 4 se escribe 0, 1, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, el séptimo bit es este, porque el bit completo, supongamos que la otra parte vale ceros, no me interesa. Este es el bit que dice numerado 0. Si están de acuerdo con eso, entonces yo puedo seguir contando que este es el numerado 1, este es el numerado 2, este es el numerado 3, este es el numerado 4, este es el numerado 5, este es el numerado 6. ¿Oíste cuál es el bit numerado 6? Es de la bandera de 0. Por lo tanto, ingenieras e ingenieros, ese bit está en 1, prendido. Y si está prendido un bit que se llama la bandera de 0, quiere decir que la operación anterior dio 0. ¿Están de acuerdo con eso? Creo que sí. Porque si el bit estuviese en 0, diría que la operación anterior dio diferente de 0. Solo se prende cuando la operación da 0, la anterior. Entonces, arrancó prendido, parece, y por ahora sigue prendido. Por lo tanto, cuando yo llegue a este jump, no tiene por qué saltar a found, sino que debe continuar a la línea 22 a hacer la suma. ¿Por qué no debe saltar a found? Pues porque no dio 0, porque no dio diferente de 0, porque la bandera de 0 está prendida, o sea, salte si no fue 0, pero negro fue 0, antes no salte, ¿cierto que sí? Entonces saltamos a la 22, actualizamos, llegamos al loop, lo que sea que ocurra ahí, y vamos a comparar el siguiente elemento. Profe, ¿qué está comparando? Este inArray, porque ve que estos otros están en comentario, y me dice que las 4 primeras posiciones de inArray son 0, pero la quinta posición es 1. O sea que yo espero que cuando llegue a la quinta se rompa el for. Comparamos la segunda. Ve, se prendió eso. Seguramente en alguna instrucción anterior, en la del 2, no le paramos bolas a eso. Pero sigue dando 4, o sea que se sigue prendiendo la bandera de 0. Por lo tanto, no saltes, querido. Miren, ahí, cuando hicimos EBX, cuando a EBX le sumamos 2, miren que aquí ocurrió un cambio. Y miren, ocurrió en el 4. También ocurrió en el 6, pero ocurrió en el 4. Porque aquí decía 4 y ahora dice 0. Y para que ese valor se haga 0 es que este bit se hizo 0. Por lo tanto, me acaba de avisar que la operación anterior no dio 0.
negativa. Y el 2 es positivo. La suma de dos positivos da mayor que 0. Por eso se apagó el bit de 0. Vean la inteligencia del computador, del procesador ahí. Hacemos el loop. Ese no afecta, aparece el registro. Comparemos el tercero, me dijeron que eran los 4 primeros. Va a volver a dar. Ve, ahí apareció el 4 otra vez, estaba en 0 y se volvió a prender el bit de 0. Sí, pues claro, porque es que estamos en el segundo, ¿cierto? También sigue siendo 0. Entonces no debe faltar a found y vuelve y se pone en 0, porque volvimos a sumar algo y dio positivo. Y hágale contra el asunto. Y volvamos a comparar y volvió a dar 0 y no vuelve a saltar a found. Creo que ahora sí. Ahora sí, comparemos. Y vieron 0. Por lo tanto, la comparación me acaba de decir que el resultado dio diferente de 0. Y este jump se va a activar cuando ese bit aparezca así como lo pusimos hace un segundo. Y ahí, ingenieras, debemos saltar a la línea 27, porque al frente de la etiqueta found no hay nada. Entonces, nada no se ejecuta secuencialmente. Ahí vemos el salto. ¿Sí vieron? Hicimos el break, no salimos del for. Profe, la variable del for, ¿en cuánto quedó? En 7. Todavía le faltaba a ese for dar 7 vueltas más. Y les cuento que se quedó sin darlas. Porque ya encontramos una respuesta a nuestro problema. Ya encontramos un valor que no era 0, que es el objetivo del código. Ya el for nunca se terminó. Y vean en lo que quedó la variable del for, en 7. Los for de alto nivel se terminan o no se terminan, a no ser que usted le meta un break de alto nivel al for. Y alguien sí le va a preguntar, ¿por qué le estás metiendo breaks al código de alto nivel? Si no está escribiendo en C, o en alguno de esos sabores de bajo nivel. Entonces uno ya sabe que en C hay break. ¿Y para qué se utiliza? Para esto. Por eso el C, aunque permite hacer programación de alto nivel, también tiene unas maravillitas de bajo nivel. Entonces, en C yo podría escribir esto. Y el compilador no me marcaría error. Un den, que la única instrucción es un break, sí. Medio raro, sí, pero funciona. Y el lenguaje está hecho para escribir cosas así. Entonces está como hecho para escribir cosas como en bajo nivel. Entonces, como encontramos, vamos a mandar a mostrar nuestro resultado. Entonces, si me voy a la pantalla, más 1. Y efectivamente, el primer valor no 0 del arreglo int array es el 1. ¿Por qué se lo muestra con signo, profe? Porque lo declaré signado. Y en la salida se respeta la forma como se definió el almacenamiento. ¿Sí? Y miren, aquí hicimos un jump por no z. Hicimos esto y cuando llegue a esto no tenemos que evaluar nada. ¿Por qué, profe? Porque ya hicimos lo que teníamos que hacer cuando encontrásemos el valor diferente de 0. Y lo que resta por hacer es terminar la aplicación. Por lo tanto, vamos a hacer un jump incondicional. O sea, no pregunte por ninguno de los bits del registro de banderas. Simplemente salte a la etiqueta. ¿Cómo se hace eso? JMP, jump, falta la U. ¿Sí? Ese es el jump incondicional y aparece por todos lados porque uno dice, aquí ya terminé lo que tenía que hacer, vámonos siempre a tal otro lugar del código.
Entonces aquí nos va a saltar a quit para imprimir un enter. Ahí me bajo el cursor y dar exit. Y se terminó la ejecución de la aplicación. Si yo hago el chiste de comentariar este primero y liberar este segundo, que debe, de primerazo debe terminar todo. Depuremos. Cargamos la dirección, cargamos la variable del for, comparamos. Miren acá. 2, 4, 6. Compare ya se nos hizo 0. Por lo tanto va a saltar al found. De primerazo lo encontró, tal y como dice el arreglo 1, 0, 0, 0. Ah, es el primer valor no 0 que encuentre. Ahí lo encontró de primero. Salta a found. Nos imprime en pantalla el 1 otra vez. Nos salta quit. Nos imprime el enter. Mire cómo está antes de imprimir el enter. ¿Dónde está el cursor? Al lado del 1. Imprime el enter. Ah, perdón. Imprime el enter. Miren dónde quedó el cursor. Y termina la ejecución. Probémoslo con el tercero. Entonces comentaremos el segundo y liberemos la tercera versión de la primera variable de ese programa, en donde todos son ceros. Entonces nos tiene que sacar este mensajito porque el 0 siempre será igual al 0. Listo, entonces iniciar depuración, Listo, muchachos. Sí, bueno, listo. Cargamos la dirección del arreglo, cargamos la variable del for y empieza la compare. Y mire, 2, 4, 6. Y eso no va a cambiar en todas las vueltas que demos, que son 4. Mírenlo, ahí está, son 4. ¿No cambió? ¿No cambió? ¿No cambió? ¿No cambió? Llega al loop. Mire que ese X ya vale 1, se va a hacer 0 y va a ir a la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción es un jump incondicional. Siempre salte, sin preguntar por nada, a not found. Pongámoslo aquí. Salta a not found. Carga la dirección del mensaje y llama write string. Y si vieron que ahí mismo saltó, siguió derecho, o sea, entró a quit. No hubo que llamar a quit. A non-zero value was not found. Vea dónde quedó el enter, el cursor, perdón. En quit metí un enter. ¿Sí lo corrí? No, no lo corrí. Eso. Ahora sí, ahí metió el enter y se terminó el chiste. Ah, ya. Y se terminó el chiste. En el último caso, sería el último elemento del arreglo que detectaría que es diferente de 0. Véalo, ahí está. ¿Sí vio que a veces se dispara el antivirus? Taque, y vamos a dar 3 vueltas. 2, 3, y en la próxima sí nos salta a found, porque es el último elemento. Y a ese X le va a faltar un para cerrarse, el for, y nunca se va a cerrar. Ahí saltó a found. Nos va a sacar el letrerito del número, ahí +1, salta quit, salta quit, el enter y termina. Ok. No los quiero interrumpir. ¿Se entendió, ingenieras e ingenieros, esta explicación de cómo funciona el if en realidad dentro del computador?
Ok, espero que sí se haya entendido. Sí, ok. Hay un registro dedicado a implementar el if. Y si yo entiendo que los ciclos, el while, el do while, el repeat until, el for, se pueden implementar con un if, porque toda condición de un ciclo trae implicado un if. Uno pregunta si la condición es verdadera, y en computación, como pregunta uno, con el sí condición, entonces todo se puede implementar con el if. O sea que la implementación de todas las estructuras que nosotros manejamos en alto nivel para darle sentido a nuestro procesamiento de datos, terminan, las que tengan que ver con eso, ya vimos todos los tipos de aplicaciones generales, terminan reduciéndose a un compare y a un jump con algo. Eso lo define el compilador. Cuando usted manda a compilar la aplicación. Y si estamos programando a bajo nivel, tenemos que tener la lógica al 200% para saber cómo implementar el dichoso if. El compare es fácil, uno dice, bueno, hay que comparar el lado izquierdo con el lado derecho y en la mitad hay un operador. Ese operador es el que me define qué letras acompañan al jump. ¿Ok? Entonces, aquí hay un sumar, aquí hay un loop, que es un restar, y hacer un if, que si el registro SX se hizo 0, o sea, preguntar por la bandera de 0. Eso está metido ahí. Entonces usted observará que esta instrucción es una macroinstrucción de ensamblador, porque nos permite no tener que escribir un subtract y un compare y un jump. Todas esas tres cosas están metidas en ese loop. Entonces, el ensamblador, cuando ensambla mi código, que los estoy mostrando, pues los mostré en depuración, tiene que desarmar el loop y construir el subtract, el compare y el jump por no cero. ¿A dónde? A la etiqueta del for para que continúe al for. O si no, sacarlo del for. Eso es lo que hay metido dentro de ese loop. O dicho de otra manera, excepción hechas, las operaciones de asignación. Los moves son operaciones de asignación, pero el add también lo es, porque aquí dice EBX igual a EBX más 2. De todos modos, eso es una operación de asignación. Que en el lado derecho haya un cálculo matemático, eso no importa un pito. Siempre uno esperará que en el lado derecho de una operación de asignación haya algo que calcular. Pues eso es lo más general. Lo otro es inicializarlo en una constante o igualarlo a una variable o igualarlo a una invocación de un método, cosas así. Pero sigue siendo una operación de asignación. Y entonces nos va a quedar que el compare, el jump y todo ese resto de operaciones de asignación en sus diferentes formas es la real programación de computación para el procesador. Entonces, sí, hay una distancia muy grande entre mi código fuente en alto nivel y estas cosas. Para eso existen los compiladores. O si usted tiene que programar a este nivel, tiene que cargar otro chip más en el cerebro para escribir esa lógica que tenemos de alto nivel en el despelote que es el bajo nivel, porque esto es código espagueti. A ver, el for se tendría que terminar. No, de aquí puede salir un pedazo de espagueti hasta por acá. Y de aquí sale otro pedazo de espagueti hasta acá. Y de aquí sale otro pedazo de espagueti hasta acá. Entonces ustedes ven que eso no se parece y ofende nuestra lógica de programación de alto nivel, que es ese montón de saltos a cualquier lugar y que hay que evitar que se vuelva, que se ejecute el entonces y el si no de un if, porque si no, entonces el if ¿para qué existe?
Entonces hay que poner saltos y saltos por todos los lados. Sí, así funciona. Así se debe escribir a este nivel. Okidoki. No los molesto más. Hoy es viernes, ya estamos todos cansados. Creo que lo que vimos fue muy sustancioso y nos ensancha un poquito más el entendimiento de cómo funcionan los computadores. Obviamente, con mucho gusto, preguntas y comentarios. Profe, ya con eso, pues digamos que no, sin querer correr ni trotar, sino que yendo con cautela como lo estamos haciendo, con esto que usted nos enseña, es decir, se podría hacer un ejercicio como de llevar esto a crear un lenguaje, por así decirlo, es decir, como la interfaz de Sí, este loop. sí. Permítame que de pronto la próxima clase es que es viernes, estamos cansados y para poder ver bien las cosas, ya comparto, permítame, yo ubico lo que quiero mostrarle. Yo espero que la próxima clase podamos ver cómo implementamos, por ejemplo, esto. Ya le comparto. Mire, eso es un programa en C++. Eso es un lenguaje de programación de alto nivel. Y lo vamos a tratar de implementar en ensamblador. Deberíamos tener el algoritmo de esto y nos daría mucha más potencia para hacer el ensamblador, pero vamos a tratar de implementar eso. Como usted ve, es un main simplemente, tiene 5 variables, tiene un while y tiene un if. Humildemente digo yo, si uno entiende esta pendejada, cualquier otro código de alto nivel va a ser la repetición de esto de diferentes maneras, con diferentes condiciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a encontrar whiles, if y operaciones de asignación por todos los lados. Entonces, el ejemplo es sencillo, pero me parece que es representativo de cómo enfrentar en ensamblador un código de alto nivel. ¿Le parece, ingeniero, como respuesta a lo que usted me preguntó? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Incluso con esto que acabamos de ver, ya puede empezar a mirar ese código del evento evaluativo 2, del control de paridad, porque ya las instrucciones que le aparecen ahí ya las puede entender. Hombre, que aparece un jump con unas letras que no entiendo, pues búscalo en la red. O incluso usted tiene el libro guía o tiene los manuales de Intel de programación de bajo nivel. Busque el jump que le aparece ahí con las letricas, si es que usted no es capaz de deducirlo. Que creo que sí, porque si está programado, eso le sale a uno natural. La L es menor, la G es mayor y cosas así. Ahorita lo medio las vimos. Échele, ya sí le puede echar una miradita al código, a ver qué es lo que hace esa pendejada. Trate de entenderlo y ahora sí vuelva al enunciado a revisar qué es lo que cambia el enunciado del código que le entregaron y haga los cambios respectivos. ¿Les parece? Empiecen a mirarlo. Es para el 26, pues estamos a 3, pero ustedes tienen otras materias, trabajan y tienen otras 1000 cosas y tienen una vida personal que vivir. Entonces échenle una miradita rápida de pronto este fin de semana para ver qué es lo que hace la pendejada y de pronto es mucho más fácil de lo que pueden imaginarse la solución del evento evaluativo 2. ¿Les parece? Listo, profe. Ok. Entonces, una feliz noche para todos. Muy agradecido que hayan asistido a clase. Se cuidan y nos vemos la próxima semana. Igualmente, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Muy amables ingenieros y ingenieros. A ustedes, muy amables. Pare la grabación, por favor. Sí, señor. Aquí tengo la grabación.